supervisión de servicio de alimentos en comedor industrial. Empresas laborales CA. Buenas tardes a todas y a todos. Les damos la más cordial bienvenida al tercer coloquio de la salud mental, la invención de la mente, retos para la salud mental en México en su contexto pandémico, violencia, salud, cultura y educación en la sociedad contemporánea. Queremos agradecer a las instituciones organizadoras del evento, al Instituto Politécnico Nacional, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la Sección 60 y a la Invención de la Mente, por hacer posible este presente evento. También queremos agradecer a la Universidad de Guanajuato por haber aceptado ser la institución invitada al coloquio, y sobre todo al director del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 5, Benito Juárez, el ingeniero Joaquín Rafael Buendía Santos, por haber permitido albergar dicho proyecto en las instalaciones que dignamente representa. Mi nombre es Brenda Karina Rangel Cervantes, la moderadora de la conferencia que lleva por nombre Cansancio, el rostro de la tristeza en tiempos de pandemia. A continuación daré pie a leer la semblanza curricular de la maestra Mariela Flores Acosta. Es licenciada en Psicología por la FES Iztacala, realizó una estancia de estudios de pregrado de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Bogotá. Tiene una especialidad y maestría en psicoanálisis y un diplomado en criminología y psicoanálisis. Es profesora en la licenciatura de Psicología de la FES Iztacala en el ámbito clínico desde la tradición psicoanálisis y teoría social. Ha impartido seminarios sobre psicoanálisis en la FES Iztacala y en espacios alternos a ella. Ha sido ponente en diversos eventos académicos nacionales e internacionales. Ha publicado algunos artículos referentes al psicoanálisis y a la poesía en diversas revistas académicas. Es coautora de los libros La clínica del amor, Los artistas y el psicoanálisis, Feminismo y psicoanálisis, Mitología, tragedias y psicoanálisis, Goce y adicciones, Resistir, por Luxus de Toledo, de España. Ejerce la clínica privada desde hace algunos años. Sin más, le cedo el micrófono a la ponente, la maestra Mariela. Adelante, maestra. Muchas gracias nuevamente al Grupo Nacional por extender la invitación y a quienes nos escuchan a través de la pantalla y se muestran interesados en el tema que, como bien se mencionó, lleva por título Cansancio, el rostro de la tristeza en tiempos de pandemia. Voy a dar lectura al trabajo que da lugar a esta conferencia. Comenzaré con un heterónimo de Fernando Pessoa, escrito por Álvaro de Campos, poema extraído de Pessoa en el año de 1930. Estoy cansado, claro, porque a esta altura uno tiene que estar cansado. ¿De qué estoy cansado? No lo sé, y de nada serviría saberlo, porque el cansancio seguirá igual. La herida duele porque duele, y no en función de la causa que la ha abierto. Sí, estoy cansado, y un poco sonriente, de que el cansancio sea solo eso. Ganas de dormir en el cuerpo, deseo de no pensar en el alma, y por encima de todo, una transparencia lúcida del entendimiento retrospectivo. ¿Y cambia la lujuria al no tener esperanzas? Soy inteligente. Esto es todo. He visto mucho y he entendido mucho de lo que he visto. Y hay un cierto placer, incluso, en el cansancio que eso da, el de que, al fin, la cabeza siempre sirve para algo. Bueno, voy a comenzar entonces a dar lectura al trabajo. ¿Por qué hoy los hombres afirman que están cansados? ¿Qué produce el cansancio? ¿O de qué se está cansado? ¿Qué es el cansancio? La palabra cansancio se produce como un significante imperativo de la época, pues no solo se ha vuelto común escuchar a las personas decir estoy cansado o me siento cansado, sino que además esa palabra se hace carne, en tanto produce estragos en el cuerpo. Por lo tanto, el objetivo de este escrito es describir una serie de eventos que se relacionan entre sí como un intento de dar respuesta a las preguntas antes planteadas. Comencemos. La sociedad ha pasado de la disciplina al control, provocando con esto que el hombre ya no sea colocado como esclavo por parte de un amo, sino que ahora él sea amo y esclavo a la vez. Por lo tanto, ya no se necesita de un panóptico para vigilar,
como ocurría en las sociedades disciplinarias, donde aquel que vigilaba no podía ser visto por el preso, pero el preso siempre debía de saber que era mirado desde la torre. Hoy, a través del uso de los gadgets, el hombre se autovigila y controla. Lo anterior ha conducido a una ruptura de lo íntimo para dar paso a lo público, donde ya nada es privado, pues hoy el sujeto debe exhibirse ante todos. Por lo tanto, atravesamos por una época donde todo está cargado de hipersentido, propiciando con esto que el sujeto quede atrapado en un abismo, donde pareciera que el imperativo que se inscribe es: todo tiene que ser visible y expuesto ante los ojos de los demás, instaurando con ello un reinado de lo imaginario que conduce a lo mismo. De esta manera, lo mismo se introduce como control, porque el hombre ha perdido la capacidad de generar una experiencia, pues hoy solo se trata de un hacer por hacer, donde no importa cuestionarse, sino simplemente producir. Agamben, en su texto Infancia e Historia, menciona: el hombre moderno vuelve a la noche a su casa, extenuado por un fárrago de acontecimientos, divertidos o tediosos, insólitos o comunes, atroces o placenteros, sin que ninguno de ellos se haya convertido en experiencia. Esa incapacidad para traducirse en experiencia es lo que vuelve hoy insoportable, como nunca antes, la existencia cotidiana. Cierro cita. Agamben, entonces, nos permite ubicar un punto importante para dar cuenta de que podría desencadenar el cansancio, la crisis de lo simbólico, porque en una época donde todo es posible y todo está permitido, se desdibujan los límites y la ley carece de fuerza para mantener la convivencia entre los hombres, pues hoy ya no importa el otro, incluso el otro es un enemigo, y por lo tanto debe ser aniquilado, ya que al instaurarse la idea de igualdad, se dio paso a la agresividad, porque la igualdad solo se inscribe en lo imaginario, lo que conduce a que los hombres se maten los unos a los otros. En lo imaginario se está ante un juego de espejos, pero no hay diferencia, lo que causa que el otro se vuelva insoportable. El hombre, por lo tanto, ya no sabe vivir en comunidad ni convivir con el otro, porque ahora el otro es una amenaza, inscribiéndose así la indiferencia. Muestra de ello fue que ante el surgimiento de un virus como la COVID-19, los hombres gritaron: sálvese quien pueda, sin importarle el otro, es decir, el semejante. Por lo que en el reinado de lo imaginario, lo simbólico se pone en crisis, lo que a su vez da paso a la instauración de lo mismo. Y en lo mismo no hay posibilidad de movimiento, sino por el contrario, se trata de una suspensión del tiempo, y por lo tanto se obtura la posibilidad de creación y se instaura una forma mecanizada de la vida, lo que provoca que el sujeto se sienta cansado, pues el cansancio surge ante la ausencia de la falta que desde el psicoanálisis permite dar lugar al deseo y por lo tanto al movimiento. Pero, al no haber lugar para la falta, el sentido de la vida se pierde, dando paso así a la tristeza. La palabra tristeza viene del latín tristis y guarda relación con taeter, lo ofensivo y lo repulsivo, y tetricus, lo tétrico, mientras que otros autores indican que viene de terere, consumir. La tristeza, entonces, es producida por las cuestiones políticas, económicas, sociales y culturales que atraviesan a los cuerpos al servir de carnada para el sistema. Byung-Chul Han, en su texto La sociedad del cansancio, menciona: en un sistema dominado por lo idéntico, solo se puede hablar de las defensas del organismo en un sentido figurado. Lo idéntico no conduce a la formación de anticuerpos. Por lo tanto, en un sistema dominado por lo idéntico, no tiene sentido fortalecer las defensas del organismo, lo que se vuelve importante en la medida en que ahí, donde el confinamiento se instaura como una medida de seguridad para evitar la propagación del virus, es también el acercamiento del hombre con la muerte, pues al romperse las dimensiones espacio-tiempo, el hombre queda atrapado en lo mismo, generando la angustia debido al hecho de no saber hasta cuándo tendrá que estar confinado, por lo que impide a su vez inscribir un futuro. La muerte, por lo tanto, no solo se encuentra afuera, la muerte también está adentro, ya que a través del confinamiento
el hombre pudo percatarse de que aquello que pasaba desapercibido para él, a pesar de que estaba siempre presente, ahora puede verlo. Problemas familiares, de pareja, etc., ocasionados por el desconocimiento del otro y la imposibilidad de relacionarse con los otros desde la falta. El hombre entonces solo tenía dos opciones: salir, contagiarse y por lo tanto morir, o quedarse en casa y no ser contagiado, pero morir a través del infierno de su dinámica familiar o incluso de su insoportable soledad. Lo trágico, por lo tanto, fue saber que no había salida, porque ambos caminos conducían a la muerte, provocando desubjetivación en los hombres, debido a la violencia que instaura la sociedad de control en la que vivimos. La violencia de la disuasión, de la pacificación, de la neutralización, del control, la violencia suave del exterminio, violencia terapéutica, genética, comunicacional, no es otra cosa que la violencia vírica, en el sentido de que no opera frontalmente, sino por contigüidad, por contagio, por reacción en cadena, y desde el primer momento atenta contra todo nuestro sistema inmunológico. Baudrillard, citado en Byung-Chul Han. Existe, por lo tanto, una relación entre la violencia vírica, que pone de manifiesto el virus, y la virtualidad, lugar al que fuimos introducidos por causa de la primera. De esta manera, el pasaje que se dio del trabajo presencial al trabajo online reforzó el autocontrol instaurado por la época desde antes de la pandemia, debido a que el hombre, sin darse cuenta, se insertó en una jornada laboral que no tiene principio ni fin, porque en lo virtual las dimensiones espacio-tiempo no operan, lo que ha ocasionado que el hombre se someta a la vez que se exige a sí mismo trabajar, llevándose de manera silenciosa hasta el extremo. De esta manera, el cansancio se manifiesta no como una forma para que el hombre le ponga límite al exceso en el que se encuentra consumido, sino como una respuesta ante su imposibilidad de dar más, de autoexigirse más, de no poder parar. La vida tan acelerada, sin sentido y explotada que lleva, pero en la que él mismo es amo y esclavo. Byung-Chul Han menciona: el síndrome de desgaste ocupacional no pone de manifiesto un sí mismo agotado, sino más bien un alma agotada, quemada, donde el mandato y la prohibición de la sociedad disciplinaria ceden ante la responsabilidad propia y las iniciativas. En realidad, lo que enferma no es el exceso de responsabilidad e iniciativa, sino el imperativo del rendimiento, como un nuevo mandato de la sociedad. Cierro cita. Lo que establece una relación con la tristeza, ya que de acuerdo con la Real Academia Española, la tristeza se define como un sentimiento de dolor anímico. Por lo tanto, podríamos decir que el cansancio se muestra hoy como uno de los rostros de la tristeza. Ante ello, Deleuze menciona: el poder requiere cuerpos tristes, el poder necesita tristeza, porque puede dominarla. La alegría, por lo tanto, es resistencia, porque no se rinde. La alegría como potencia de vida nos lleva a lugares donde la tristeza nunca nos llevaría. Cierro cita. De esta manera, la vida llevada al exceso, sin límite y sin ley, conduce a la posibilidad de que el trabajo se convierta en una vía a través de la cual el hombre se aniquila a sí mismo, sin que alguien sea responsable por ello, lo que nos introduce en la nuda vida, donde el hombre se autoaniquila porque hoy el cuerpo es aquello que se puede herir sin peligro, debido a que está en el orden del sacrificio. La nuda vida se establece entonces como aquello que ahora rige la vida, pues el hombre va disolviéndose poco a poco al situarse como aquel que puede hacer todo a través de un aparato electrónico, que cree que puede controlar cuando en realidad es él quien ha quedado controlado, ya que ahí donde la virtualidad lo introduce en la ilusión de que es libre porque él mismo puede controlar sus tiempos, lo que se instaura es la idea de que no existe tiempo para detenerse, pues hay que aprovechar al máximo las posibilidades que permite el trabajo online, pero donde el cuerpo es la carnada,
ya que el hombre comienza a presentar dolores musculares y de articulaciones, problemas en la columna vertebral debido a la mala postura, dolor de cabeza ante la gran cantidad de información que hoy devienen datos y más datos, mientras que los ojos quedan afectados ante la luz que irradian los aparatos electrónicos. Se presentan también diarreas, reflujo, gastritis, colitis, sobrepeso, paros cardíacos, insomnio y un sinfín de padecimientos más suscitados por la fijación del cuerpo a la pantalla. La cultura digital, nos dice Byung-Chul Han, hace que el hombre se atrofie. Hoy todo se hace numerable para poder traducirlo al lenguaje del rendimiento y la eficacia. Así es como hoy todo lo que no es numerable deja de ser. Pero ser es un narrar y no un numerar. El numerar carece de lenguaje, que es historia y recuerdo. Cierro cita. De esta manera, somos arrojados a una vida de hipersentido, a un exceso de información, que se convierten en datos que solo son almacenados para traducirse en gigas, kilobytes, megas, etc. Porque hoy el hombre, como lo señala Byung-Chul Han, es solo una máquina de rendimiento autista. La época contemporánea se traduce en la época de lo visible. Sin embargo, la mirada ya no cobra el sentido de causar el deseo, porque hoy de lo que se trata es de ver para vigilar, controlar y dominar. Por lo tanto, lo visible lleva al sujeto al cansancio, al introducirlo en lo mismo, donde no hay posibilidad de hablar, de mirar, de reconocer, de hacer que el otro ocupe un lugar, es decir, que signifique algo. El cansancio entonces va ligado a lo imaginario, es decir, con lo que no inscribe una diferencia, sino por el contrario, encierra, captura, atrapa, hasta provocar que el hombre tome distancia, se separe y se aísle de los demás. Ejemplo de lo anterior es el síndrome de resignación en Suecia y los hikikomori en Japón. En el primer caso, quienes lo padecen son los niños y adolescentes que tienen entre 7 y 19 años, presentando los siguientes síntomas: pasividad, laxitud, aislamiento sensorial e interactivo del mundo, mutismo, dejan de comer, beber y caminar, pierden el control de esfínteres, cierran los ojos y se abandonan a un letargo estuporoso que a menudo deriva en coma. Neurológicamente, todo funciona bien en ellos, pero tienen una desconexión frontal respecto a la conservación vegetativa de su cuerpo. Mientras que en el segundo caso, los adolescentes se encierran en su habitación por meses o años y no salen a interactuar con los otros. La familia resignada no hace más que pasarles la comida, colocándola afuera de la puerta de su habitación, sin poder mediar palabras. En la habitación cuentan con TV, consola de videojuegos y computadora, por lo que se pasan las horas jugando o durmiendo. Lo que a su vez nos lleva a cuestionarnos por las secuelas del confinamiento a partir de la pandemia, ya que a través de los ejemplos mencionados con anterioridad, el cansancio se inscribe como un cansancio del ser, donde lo que se establece es una relación con la muerte que separa al hombre de la vida. En la clínica, los pacientes mencionan que ya no le encuentran sentido a lo que hacen, no les interesa interactuar con los otros, no tienen interés por descubrir o cuestionarse cosas nuevas, no logran visualizarse a futuro, les da lo mismo lo que hagan hoy o mañana, porque seguramente será como cualquier otro día más, sin que eso tenga importancia. Pero a su vez, se recriminan por no hacer más de lo que ya hacen, sintiendo que no son suficientes, o que todo siempre les sale mal, o incluso que no son buenos en lo que hacen, inscribiendo a través de estos posicionamientos subjetivos el padecimiento principal de una sociedad que instaura la autorrealización bajo la idea de que todo es posible, provocando con ello la aniquilación del hombre. Porque recordemos que el aislamiento de los cuerpos, la no libre circulación en el espacio, modifica las posibilidades de respuesta de cada quien frente a la angustia. De esta manera, el encierro, la falta de libertad, son en sí mismas figuras en las que los sujetos se reconocen angustiados, porque la función del deseo se suspende. Esto lo dice Trejo en el 2020. Por lo que ahí, donde la época
parece otorgar libertad a través de los movimientos sociales, económicos y políticos que se han presentado en los últimos tiempos, la misma libertad ha anulado la propia libertad del hombre. El sujeto que se ve forzado a aportar rendimientos y que termina quedando extenuado y siendo depresivo, acaba desazonado de sí mismo, se siente cansado, hastiado de sí y harto de pelear consigo mismo, totalmente incapaz de salir de sí, de estar fuera, de confiar en el otro y en el mundo. Se obceca consigo mismo, lo cual conduce paradójicamente a la horadación y al vaciamiento del yo. Esto lo dice Byung-Chul Han en el 2020. La vida está puesta en una pantalla que puede almacenar infinidad de información, pero solo como un espacio de acumulación. Lo que hoy aparece como sorprendente, mañana carece de importancia. Incluso los mensajes de texto tienen fecha de caducidad. El mundo digital es pobre en alteridad y en la capacidad de resistencia que ella tiene. En los espacios virtuales, el yo puede moverse prácticamente sin el principio de realidad, que vendría a ser un principio de lo distinto y de la resistencia que lo distinto opone. La virtualización y la digitalización hacen que lo real que opone resistencia vaya desapareciendo cada vez más. Esto también lo menciona Byung-Chul Han en el 2020. Ahora se puede chatear, comer, ver TV, escuchar música, hacer la tarea al mismo tiempo, creando a través de esto un tiempo en el que nunca empieza nada nuevo. El mundo digital actúa como un ojo sin párpado, un ojo que no se cierra, que observa, que regula y controla todo. Sin embargo, el hombre no logra darse cuenta de que él también es esclavo de su propio juego, porque el amo en realidad son los gadgets, como aquello que almacena lo más íntimo de cada una de las personas, por lo que el control no lo tiene nadie, sino un algoritmo. Si algo permite entonces el presente escrito, es cuestionarnos sobre el cuerpo en la actualidad, al poner de manifiesto, ¿es posible la construcción de un cuerpo en estos tiempos, dado que el uso excesivo de los gadgets nos coloca en una condición de postración, aislamiento y reclusión cada vez mayor? La pregunta se vuelve importante en la medida en que sí, en el mito del padre de la horda primitiva, del que Freud nos habla en su texto Totem y Tabú, el parricidio es la condición necesaria para dar lugar a la instauración de la cultura. Freud nos estaría indicando con esto que detrás del asesinato está la posibilidad del progreso. Por ello, en el caso de los tiempos que hoy nos toca vivir, al cuerpo se le mata, se le desaparece, se le secuestra, se le descuartiza, se le exhibe, se le enferma e incluso se le aísla por una condición territorial o por un virus, donde en cada uno de estos casos lo que se busca es llevar al cuerpo al extremo, porque lo que se trata es de una estrategia que no apunta al progreso, como lo sería en el caso del parricidio en el mito del padre de la horda primitiva de Freud, sino a la decadencia de la vida. Cada día estamos más afuera de la vida humana y más adentro del mundo virtual. El foco de atención hoy es el cuerpo, y por esta razón, hablar del cuerpo nos ha llevado a encontrar en el cansancio la forma en que éste expresa las consecuencias de una vida encapsulada en el reino de lo imaginario, el cual se traduce hoy como el malestar de la época. Y bueno, termino con lo siguiente. Todo se reducía a una habitación con cuadros alrededor y un reloj de madera que no dejaba de marcar la hora. No había diferencia entre los días, y las actividades eran las mismas. La cama fungía como mesa, silla, colchón y escritorio, porque pasó de ser un lugar de descanso a convertirse en un lugar de trabajo. Y la TV, ese aparato que no dejaba de advertir: quédate en casa, por favor, quédate en casa, como una voz siniestra que al escucharla me producía hostilidad ante la imposición y la sentencia de estar un día más sin poder salir. Pero, ¿qué significa salir? ¿De qué se quiere salir? ¿Es que acaso me he aburrido de estar conmigo? ¿Cuándo me volví tan ajeno conmigo?
¿Quién soy? ¿Alguien podría decirme quién soy? Gracias. ¿Sería todo por el momento? Maestra. Eso sí, todo. Perdón, es que no la escuchaba. No sé si alguien del público de los tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerle a la maestra. No, me parece que no. ¿Algo más que quiera agregar, maestra? Bueno, me gustaría comentar que este trabajo deriva justamente de tres momentos importantes situados a partir del surgimiento de la pandemia. El primer momento es la instauración del confinamiento como una medida de seguridad ante, digamos, tratar de dar respuesta con respecto a la propagación de un virus del cual se desconocía su origen y bueno, me parece que sigue siendo desconocido al grado de que a pesar de que se hayan comenzado a trabajar en las vacunas, bueno, seguimos situados en una angustia ante la imposibilidad de saber cuándo esto terminará o cuándo encontraremos esa vacuna que de alguna manera nos pueda brindar un poco de tranquilidad. Pero también este trabajo es resultado de la escucha en la clínica, de la escucha de mis pacientes, donde varios de ellos utilizaban constantemente este tipo de frases: estoy cansado, me siento cansado, no hago nada y sin embargo tengo ganas de dormir, me siento todo el tiempo sin ganas de hacer tarea, ya no quiero tomar clases, no sé para qué trabajar tanto, etcétera. Pero también a mi propia experiencia en relación a cómo viví en un primer momento esta parte del confinamiento, ¿no? Eh, Haciéndome preguntas a nivel personal, pero también preguntas que aparecían a partir de mi propia escucha analítica, de la escucha hacia mis pacientes, de los conocidos, los familiares, de los compañeros de trabajo, eh, de la pérdida de los rituales tan importante y sobre todo en una cultura como la nuestra, donde la muerte tiene un lugar fundamental, que incluso hasta celebramos ese día, ¿no? Esas personas que perdieron a sus familiares sin poder realizar el rito funerario, toda la necropolítica que se juega alrededor de la vida, ¿no? Donde, bueno, en un primer momento todas las personas parecían ser diagnosticadas con COVID, después pareciera que no fue así, solo algunas, es decir, un pequeño virus invisible y diminuto vino a poner en falta el saber de la ciencia, pero también a hacernos evidente eh, nuestra relación con la muerte, una relación tan cercana. Y algo que postulaba en el escrito es que no solamente el virus está afuera en el sentido de la COVID-19, sino que también hay virus adentro, es decir, una casa puede ser un refugio, pero una casa también puede ser un tormento para otros. Ahí donde se toma como medida de seguridad el confinamiento para evitar la propagación del virus, bueno, olvidamos ahí que también hay una singularidad y particularidad, porque en ocasiones hay personas que el hecho de estar en confinamiento es
más que una medida de seguridad para no contagiarse, se vuelve un infierno ante el hecho de tener que estar bajo el mismo techo que el violador, que el agresor, o darse cuenta de lo jodido que está su dinámica familiar, o que incluso no hay relación ya con nosotros. Entonces, bueno, hay una muerte ahí, no necesariamente por la infección de un virus, hay una muerte también a nivel psíquico y que es una muerte también que se da antes incluso de la pandemia, pero que el confinamiento nos permitió abrir los ojos, es decir, darnos cuenta de lo que había adentro, es decir, al interior de nuestra casa, ¿no? De nuestra dinámica familiar, de nuestras relaciones con los otros. Y es importante esto porque el cansancio es una hipótesis que yo hago a partir de todo esto. Es uno de los rostros hoy de la tristeza en el sentido en el que está ligado a una época donde impera lo imaginario, es decir, la imagen, donde hay una crisis de lo simbólico y donde además lo que se coloca como digamos, ideal, es el rendimiento, ¿no? Uno tiene que poder más, 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 más. Es decir, nunca es suficiente. Incluso si tenemos tiempo para nosotros, nos sentimos mal por tener ese tiempo, porque ya queda la idea instaurada de no estoy haciendo algo, entonces lo que estoy haciendo al reposar sobre mi cama es perder el tiempo. Entonces vean todas las implicaciones de lo que esto tiene. Y bueno, hasta ahí dejaría mi comentario. Nuevamente vuelvo a agradecer al Instituto Politécnico Nacional por la cordial invitación. Espero volvernos a encontrar el siguiente año y también agradezco a quienes se conectaron. Hay algunas personas conocidas, entonces, bueno, mando un abrazo y un cordial saludo a cada uno y les agradezco también su tiempo por estar aquí y escucharme. Muchas gracias, maestra. Damos cierre a su conferencia. Si es que el público no tiene alguna duda, alguna pregunta que quiera hacerle a la maestra, adelante, puede escribirlo en el chat o abrir su micrófono. Creo que no hay preguntas por el momento, entonces sería todo y comenzaríamos a darle cierre a su ponencia, ¿le parece? Claro. Agradecemos a cada uno de ustedes por haber sido partícipes de nuestro tercer coloquio sobre salud mental. Muchas gracias a la ponente, la maestra Mariela Flores, y los invitamos a seguir conectando a las demás conferencias, talleres o mesas de debates que continuarán. Muchas gracias, maestra. Sería todo. Gracias por su participación. Gracias a ustedes. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.